capítulo, capítulo 22, el libro del Génesis, el capítulo 22. Quizás es un pasaje demasiado conocido para muchos, quizás para otros no tanto, pero es apasionante la vida de este siervo Abraham, que fue considerado el amigo de Dios. Y es tan importante y trascendental la vida de Abraham que no en vano la exponen las diferentes religiones en el mundo, la religión popular, los musulmanes, y para nosotros, los creyentes, Abraham es el padre de la fe, el padre de la fe, el amigo de Dios, aquel hombre que tiene una relación tan estrecha con el Dios del cielo. Y en el capítulo 22 se llega como al clímax casi de la vida de Abraham. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, en esta tarde, en algunos lugares más tarde, acá en México más temprano que nosotros acá en Chile, pero estamos juntos aquí leyendo las Escrituras. Y aunque es una porción tantas veces leída, tantas veces exhortada, y que siempre tiene algo para enseñarnos, algo para mostrarnos. Cuando lo primero que yo
observé en esta tarde al revisar este pasaje nuevamente en la vida de este siervo, cuando el Señor le dice, primero llama a Abraham, y él responde, heme aquí, heme aquí. Dos veces él responde con la misma palabra, heme aquí, en el verso 1 y en el verso 11, cuando el ángel de Jehová le da voces desde el cielo. Ahora, es la disposición del hombre de Dios. Vamos a ver las cosas, cómo responde un hombre de Dios al Dios del cielo. ¿Cómo responderíamos nosotros a la voz de Dios? Tal vez regatearíamos la orden que el Señor nos entregaría. Si estuviéramos en el lugar de Abraham, empezaríamos tal vez a negociar la ofrenda que él está pidiendo, o a negociar el holocausto que él está pidiendo que se haga. Y cuando Dios lo llama, dice aquí que probó Dios a Abraham. La prueba viene de parte de Dios. La tentación viene de parte de Satanás. Aquí la prueba viene de parte del Señor para este hombre. Y me llama la atención algo aquí, porque en tres ocasiones, Dios le dice a Abraham que es su hijo, su único, el único, es el único hijo. Ahora cuando leemos aquí en el capítulo 16, verso 16, estamos leyendo de que Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y si lo vemos en el tiempo, Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, al hijo de Abraham. Notemos bien claro que es el hijo de Abraham, no es el hijo de Abraham. Aunque pareciera ser el mismo hombre, en el capítulo 17 nos dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Han pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Han ya transcurrido 13 años desde que Ismael nace. Cuando nace Ismael, Abraham tenía 86. Cuando se le aparece el Señor, tiene 99 años. Y le reitera el pacto. Se amplía el pacto abrámico. Y aquí le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ahora, le da un nuevo nombre. El Dios del cielo, Abraham. Y Abraham está pidiendo por Ismael. Aquí, en el verso 15 del capítulo 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Esto es princesa, sería llamada princesa, Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón,
a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Cuando vemos al hombre de Dios, al Padre de la fe, tener estas reacciones frente al Dios del cielo, a veces nos provoca un poco de confusión. Es llamado el Padre de la fe, pero él está pensando en Ismael, como que serían, las naciones nacerían de Ismael. Pero el Señor le dice, ciertamente Sara te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. El pacto es con Isaac, el pacto es con Abraham, con Isaac, y luego el pacto habría de ser reiterado para con Jacob. Ahora, en cuanto al pacto, Isaac es el único. Isaac es el único. Porque el pacto Dios lo hace con Abraham y con Sara. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham y Sara? Porque los dos son una sola carne. Los dos son uno. La relación entre el matrimonio de Abraham y Sara es una relación única, es una relación especial. Es una relación especial. Vemos que Agar le da a luz un hijo a Abraham, no a Abraham. Cuando el Señor les cambia el nombre a los dos, los pone en una nueva posición delante del Dios del cielo, padre de muchedumbre de gentes y princesa, Abraham y Sara. Luego, el Señor tiene una bendición para Ismael, pero es secundaria, es secundaria. Ahora, cuando el Señor le promete a Abraham, le promete que le nacería un hijo, y nos dice en el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Con Sara, no con Sarai. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora, cuando nace Isaac, es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. ¿Y por qué es tan especial? Porque Isaac va a ser una figura de la persona del Señor Jesucristo. Abraham es una figura del Padre. Isaac es una figura del Hijo. Y Jacob es la figura de la relación del hombre con el Espíritu Santo de Dios. En todo el trato que Dios tiene con el hombre. Ahora, después de estas cosas, después de que todo esto sucede, cuando está Agar, se va al desierto, etcétera, y está todo el trance allí de Ismael y de Agar, que era la sierva de Sara, por supuesto que es hijo de Abraham, que es un descendiente de Sem, es un pariente del pueblo de Israel, pero no es israelita, no es israelita, no es hebreo, no es hebreo. Cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, allí en el capítulo 12, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el Señor llama a Abraham, lo llama con su esposa, porque su esposa es la carne de Abraham, es carne de su carne, hueso de sus huesos. Y aquí está hablando de la unidad entre Abraham y Sara. Y quiero poner énfasis en eso, porque eso es relevante en cuanto a la primogenitura de Isaac. Eso es relevante, porque es Sara la esposa de Abraham. Es Sara la esposa de Abraham, no es Agar. Agar era una sierva, y era una sierva que fue adquirida cuando Abraham desciende a Egipto, cuando hubo hambre en la tierra. Allí en el capítulo 12, verso 10, descendió Abraham a Egipto, porque hubo hambre, era grande el hambre en la tierra, dice en el capítulo 12, verso 10. Y de Egipto es que trae a la sierva, de Egipto es que trae a la sierva. Pero la promesa de la descendencia es antes de Agar, no es después de Agar. Por eso vale la pena prestar atención a las escrituras, prestar atención. Cuando el Señor llama a este hombre de Dios, Abraham, desde allí de Ur de los Caldeos, nos dice en el verso 30 del capítulo 11 que Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero el Señor lo llamaba para dejar la parentela, para dejar la tierra, para dejar la parentela y para dejar la casa del padre. Y lo llevaría a una tierra que le mostraría. Le daría una tierra, le daría descendencia y le daría nueva parentela también. Todo un propósito que el Señor tiene en el llamado de Abraham. Y es también similar al llamado que Dios tiene para con nosotros. El Señor nos sacó un día de esa tierra donde adorábamos dioses extraños, donde adorábamos ídolos, y nos llevó a la nueva tierra, a la tierra prometida, que es Cristo Jesús el Señor. Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es la promesa. Cristo es el pacto. Cristo es el todo. Ahora, cuando llegamos allí al capítulo 22, llegamos al capítulo 22, como que uno se estremece al pensar de que Dios, de que Jehová haya pedido, le haya pedido a Abraham su hijo. Pensamos que tal vez ese sería el fin. Humanamente, quien lo ve con los ojos humanos, allí se termina todo, allí se acaba todo. Pero Abraham es el padre de la fe. Allí Abraham ha alcanzado una madurez. Ha alcanzado una madurez. Es un hombre de más de 100 años. Y si leemos allí en el capítulo 12, cuando dice que era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tiene 75 años cuando sale de Harán. Y eso sin contar los años que han pasado, que ha salido de Ur de los Caldeos. Algunos eruditos piensan que han pasado unos 10 años por lo menos. Que Abraham puede haber sido llamado a los 65 años de Ur de los Caldeos, cuando se aparece por primera vez Abraham. Allí en el libro de los Hechos, el capítulo 7, allí está Esteban está relatando con mucha elocuencia
acerca del llamado de Abraham. Dice en el capítulo 7, verso 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y hace el relato exactamente como aparece allí en el capítulo 12 del libro del Génesis, el verso 1. El Dios de la gloria, el Dios de la Shekinah, el Dios de la luz. ¿Cómo se aparecería luego a Saulo de Tarso? Algunos piensan de que el llamado de Saulo de Tarso y el llamado de Abraham es similar. Ahora, cuando se expone que habitaban en Harán y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y han pasado largos años desde el llamado, imagínense unos 40 años por lo menos, para que se concrete todo, para que se concrete el nacimiento de Isaac. Y en Abraham encontramos las preciosas promesas y las experiencias de Abraham. Las experiencias de Abraham son maravillosas, porque leemos allí en el capítulo 15, verso 6, en el capítulo 15, verso 6, donde dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La primera vez que se menciona una palabra relacionada con la fe está aquí en el capítulo 15, verso 6. Y la primera vez que se menciona una palabra relacionada con la adoración está en el capítulo 22. Así que Abraham es el padre de la fe. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe antes de la ley. Y ahí nos lleva a nosotros, los gentiles. Luego, en el capítulo 22, le llama a Abraham, lo prueba, y Abraham responde en una manera sumisa, dispuesta, como debe responder todo hombre y toda mujer de Dios. Toma ahora tu hijo. Heme aquí, le dice. Y el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Y me causó cuidado, debo confesar, de que me causó cuidado cuando dice, toma ahora tu hijo, tu único. Es único en el sentido de la unidad entre Abraham y Sara. Es único en el sentido de que fue llamado en los lomos, que fue dado en los lomos de Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Y esto habla de eternidad. Habla de antes de, cuando todo está planificado, todo está concebido antes de la fundación del mundo, como nos dice allí en la carta a los Efesios. La elección, Isaac, el único. Y dice aquí, a quien amas. Es el hijo amado. Abraham está representando al Padre. Isaac es el amado hijo. Es como Cristo el Señor, el amado del Padre. Dice allí en la carta a los Efesios, dice que fuimos aceptos en el amado. Aquí Isaac es el amado de Abraham. El amado de Abraham. Así como el Señor Jesucristo es el amado del Padre, Isaac es el amado de Abraham. Está prefigurando al Padre y al Hijo. Y lo digo con toda la autoridad de la Escritura. Porque más adelante en el capítulo 24 habrá otra figura. Cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac,
está mandando a Abraham al siervo más antiguo de su casa, a Eliezer. Y Eliezer significa el que consuela o es consolado, y representa al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Así que en la figura está el Padre enviando al Consolador a buscar a esposa para su hijo. Y lo envía con camellos, con dones, con regalos. ¿Para quién sería la novia? ¿Para quién sería la esposa del hijo? Así que en la figura está el Padre enviando al Consolador o al Espíritu Santo de Dios a buscar esposa para Jesús, dando dones para la iglesia. Está toda la figura en la vida de Abraham. Toda la figura en la vida de Abraham. Y ahora nos vamos a enfocar en el sacrificio. Nos vamos a enfocar en el sacrificio. Y aquí le dice la orden es: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El holocausto es una ofrenda del todo quemada. Una ofrenda del todo quemada. Cuando se hacía el holocausto, allí en el templo, se degollaba la víctima, vertía su sangre y luego era quemada sobre el altar del sacrificio. Se ponía allí a fuego y era totalmente convertida en cenizas. Totalmente convertida en cenizas. Y esa era la idea: entregar a Isaac en holocausto, una ofrenda del todo quemada. Lo que es para nosotros el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, está representando este holocausto. Es un holocausto. En la muerte del Hijo de Dios, una ofrenda total. Entregó su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Pasó por el fuego de la aflicción. El herido allí fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice aquí el verso 3, cuando el padre Abraham va y se levanta muy de mañana, coloca la albarda o el aparejo del asno, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Está todo preparado. Llevan la leña, llevan el fuego. Dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Lo ve de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que es la adoración? La adoración es una entrega total. Es darle a Dios. Aquí va Abraham a ofrendar a su hijo. La adoración es una ofrenda que se hace del corazón. Es una ofrenda del corazón. Él iba a entregar lo que amaba. Eso es adoración. Entregar lo que ama. ¿Cómo nosotros podemos adorar entonces? Debemos entregar lo que amamos. Entregar lo que más amamos. Ponerlo a disposición del Señor. Entregarlo. Y mire, hay algo aquí interesante. Dios no va a pedir nunca algo que Él no sea capaz de hacer.
podemos ver que Dios nos dio a su Hijo. Dios nos entregó a su Hijo. Y Él nos pide que entreguemos lo que amamos, para que Él sea el motivo de la adoración. Todo lo que estorbe, todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, debemos ponerlo a su disposición. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios hoy en nuestra vida? ¿Podríamos nosotros ofrendarlo a Dios? ¿Qué está entorpeciendo, qué está estorbando una perfecta relación con el Dios del cielo? Aquí vemos que Abraham amaba a Isaac. En algunos comentarios aparece que Abraham amaba más a Isaac que a Dios. No creo tanto así. Pues en ningún momento discute con Dios. En ningún momento regatea la entrega, regatea el sacrificio. En ningún momento. Nos dice aquí la Escritura que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Cuando veo esta figura, estoy mirando al Señor Jesús caminando con la cruz, tomando la cruz, va camino al Calvario. Cuando el Hijo de Dios toma la cruz, la cargó sobre su hombro y va camino al Calvario, va camino al sacrificio, va camino a la entrega, va a entregar su vida. Y lo hace mirándonos a nosotros, lo hace observando nuestra condición perdida. La puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Es el Padre el que toma el fuego y el cuchillo. El Hijo toma la leña, toma el leño, toma la cruz, en sentido figurado. Luego habló Isaac a Abraham, dice Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y dónde veo al Señor Jesús aquí? Lo veo en Getsemaní. Lo veo allí cuando está orando. Y cuando viene el Padre, envía un ángel a fortalecerle. Cuando de su rostro caían grandes gotas de sangre como sudor, o de sudor como de sangre. Y luego está allí preguntando dónde está el cordero para el holocausto. Y la respuesta se escucha a través de los siglos, pasando la centuria, los lustros, en el tiempo, donde aparece Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el Cordero? Y le vemos caminando hacia la cruz. Pero aquí como que se traslapan los tiempos, las edades, y vemos el sacrificio de la cruz. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Porque ese sacrificio estaba prefigurando la obra de la cruz del Calvario. Allí se estaba haciendo una ilustración. Estábamos recibiendo una lección objetiva acerca del sacrificio del Calvario. Iban juntos. Iban juntos. Y mire, cuando se escuchan las palabras allí, Elí, Elí, lama sabactani, contemplamos al Señor Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dos van juntos, dos caminan juntos, pero uno queda atrás, uno ha quedado atrás, y el Padre deja al Hijo ir solo a la cruz. Cuando la palabra halak significa caminar con Dios, caminó
Dios con Noé. Noé jalaqueaba con Dios. Caminó Enoc con Dios. Enoc jalaqueaba o jalac con Dios. Caminaban juntos. Cuando aparece aquí la palabra iban juntos, jalac, Abraham e Isaac. Jalaqueaban, caminaban juntos. Pero allí en la cruz del Calvario ya no va junto el Padre con el Hijo, sino que el Padre lo deja caminar hacia la cruz. Por eso es que el Hijo exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo pone sobre el altar y vemos al Cristo crucificado en figura. Luego extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Si bien en la cruz no hay cuchillo, pero vemos allí la ira del pueblo, vemos el brazo romano extenderse contra Cristo Jesús el Señor. Dice allí la carta, el libro de los Hechos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, en todo el misterio de la cruz, en toda la locura de la cruz para algunos, como aparece allí en la carta a los Corintios, vemos al Señor Jesucristo muriendo. Y vemos aquí a un padre queriendo sacrificar a su hijo, porque el Señor se lo ha pedido. Y luego el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Podemos entonces entender que podría decir Abraham, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Abraham era un hombre con un corazón dispuesto. Abraham era un hombre de fe. Era un hombre, como dice allí la carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 17 al 19, lo respalda, y donde dice que Dios es poderoso aún para levantar a su hijo de entre los muertos. Abraham creía esto, y lo aceptaba en su corazón. Pero el ángel le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y vuelve a llamarse Isaac el único, el amado. Y pensamos en el unigénito Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Murió Isaac? Por supuesto que murió, porque un carnero lo sustituyó. Adoraron y volvieron. Adoraron y volvieron. Y en sentido figurado, Isaac resucitó. Está toda la figura de la cruz. Está todo el plan de los siglos aquí. Y cuando en el verso 16 está la promesa. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí está la bendición para nosotros. Somos de diferentes naciones, pero somos bendecidos en el Padre Abraham. En el Padre Abraham. Somos también herederos de la promesa de Dios hecha a Abraham. Y podemos disfrutar de esta bendición. Y quizás si usted no es del Señor, si hay alguien que no es del Señor en esta noche, en esta plataforma virtual,
o tal vez en reunión, en un momento posterior, cuando alguien pueda escuchar o ver esta grabación por YouTube, pudiera aceptar y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y pudiera ser bendecido también en Abraham, porque la simiente de Abraham es Cristo Jesús el Señor. Es aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que vino desde el cielo hasta esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, donde somos justificados por la fe, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y pensando en esto, que podemos en cada oportunidad que predicamos el Evangelio, pensar que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestro rescate. Por Él es que somos justificados. Por Él es que somos salvados. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche.